la mano los que estén dispuestos a que Dios haga algo hoy en usted. Yo no soy perfecto, yo no soy santo, yo no soy, mejor dicho, no me van a canonizar. Pero lo que sí sé que en las manos de Dios voy a lograr lo que Él va a hacer para mi salvación. En Él voy a encontrar salvación. Lo que Dios quiere hacer, cuantas veces quiera hacerlo. A veces Dios tiene que hacerlo muchas veces. En mi caso Dios lo ha hecho muchas veces y no sé si lo seguirá haciendo. Porque no sé si de pronto ni Dios lo quiera falle en algún momento en mi vida, que no es lo ideal. Pero Dios seguirá haciendo, porque que Dios no se va a cansar nunca de amarnos. Nunca se va a cansar de amarnos. No va a haber nada que pueda separarnos del amor de Él. Es un amor perfecto. Y con esto que está pasando y relacionado a lo que pudimos ver y presenciar en esta mañana, es el tema de que el Señor me regala para compartirle. Nunca es tarde en Dios. Nunca es tarde en Dios. Y a veces yo cuando el Señor comienza a regalarme la palabra, a veces comienzo yo ahí en medio de lo que Dios me regala, saco un poquito mi Jorge religioso. Y yo le digo, es que tú eres una alcahueta. Tú eres muy alcahueta. Y Dios comienza a hablarme, y yo, no, Señor, porque tú eres muy alcahueta. Pero no es que sea alcahueta. Es que definitivamente Él sabe que ese propósito que preparó para ti, para mí, es un propósito tan grande que no habrá nada que lo puedas dañar y destruir. Por eso Él no se rinde. Él no se rinde porque es que Él te creó, Él te hizo, Él sabe, Él te conoce. Y Él sabe que aún con todas las cosas que tú puedas hacer malas, Él sabe que aún en medio de todo eso que pueda haber malo, en medio de todo eso, hay un corazón que Él creó. Y un corazón que Dios sabe que tú y yo tenemos, que es un corazón bueno en sus manos. Por eso Él nunca se va a cansar de amarte. Él siempre va a estar allí. Y quiero que, por favor, para comenzar, coloquemos Eclesiastés 3:15, por favor. Mira, en tan sencillo esto resumido, lo que dice esta cita bíblica. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y yo comenzaba a meditar en esto y comenzaba a pensar que la palabra restauración es una palabra que no es de una sola vez. ¿Cómo así, pastor? La palabra restauración es una palabra que es constante. No es de una sola vez. Y se aplica en muchas cosas de la vida. Y por eso esta imagen colócame la imagen, porfa. Y por eso esta imagen que le hablaba al pastor Dani para que la colocara. Y era esta casa. Y el Señor me mostraba una casa con la mitad de sus cimientos completamente destruidos. Y la parte de la otra mitad hacia abajo completamente restaurado. Y había una gran diferencia. Y yo pienso que hay cosas que usted tiene a su alrededor, y usted lo puede aplicar en su casa, que hay cosas que son desechadas, sí, hay cosas que son desechadas, que pueden que no tengan un funcionamiento más, pero hay cosas que todavía pueden ser restauradas y se van a ver bien. En caso es que usted es un hombre y usted lo piensa así, pero Dios no lo piensa así como usted. Dios piensa que usted siempre puede ser restaurado, que nunca va a ser desechado. Y entonces meditaba de esto y se me venía una serie de condiciones que están escritas en la Biblia, de muchas historias que han pasado. A mí me gusta mucho preguntarle a Dios cosas. Eso es lo mejor. Usted también no deje de preguntarle a Dios. Esa es la mejor respuesta a todo. Pregúntele a Dios todo, hasta lo más pequeño para Él no es pequeño.
hace parte fundamental de los propósitos. Y yo le preguntaba a Dios y me acordaba de aquella mujer que tenía flujo y en la condición que estaba ella. Y yo me comenzaba a pensar en muchos panoramas de ella, porque ahí lo que está descrito fue que ella prácticamente se humilló, porque estaba en un lugar donde todo el mundo para ella era inmundo. Ella era inmunda por su condición. Y ella fue y aún así se humilló. Y solamente tocó un borde de su manto para que fuera sanada y fuera perdonada. Y yo comenzaba a pensar en esas condiciones. Yo decía, pero qué tal que la mujer del flujo no hubiese hecho eso y mejor hubiese esperado que se calmara el poco de gente que estaba con Jesucristo y mejor lo cogía más allá adelante. Y le hubiese hablado y le hubiese contado todas sus cosas. ¿Por qué esta mujer hizo esto de esta manera? Si había muchas maneras más de hacerlo. Y comenzaba a entender que cuando no existe más solución en nada por nuestras propias fuerzas, hay un anhelo y un deseo de nuestro espíritu de querer algo que pueda así hacerlo. Y esto que puede hacerlo se llama Jesucristo. En ella, aún no conociéndolo, solamente escuchando de Él, entendió que esa era la única solución después de todo lo que ella había pasado. Y ella se tiró al vacío por Él. A ella fue a donde Cristo y no le importó que le dijeran, inmunda, apártate. Y hasta podían tirarle piedra y patearle. Inmunda, no te acerques al maestro. Podían hacerlo los discípulos. Pero a ella no le importó nada y se fue, se tiró. ¿Y sabes qué pasó? Que ella llamó la atención de Dios de una manera tan diferente a lo que muchos milagros han ocurrido. Porque solamente al tirarse y humillarse delante de Él, Él avanzando se detuvo y se devuelve. Porque es que había un corazón que más allá de una enfermedad entendía que solo había una salida y se llamaba Jesucristo. Y mira qué tremendo que Él se devuelve, llamó la atención de Él. Yo no sé usted cuántas veces se ha sentido inmundo delante de Dios, pero tiene un Dios que siempre va a estar allí para usted y no le importa su condición alguna. Dale un fuerte aplauso a Él. Nunca es tarde en Dios, porque Dios nos ama tanto que nunca se va a cansar de hacer algo por ti, por mí. Él lo va a hacer todo. Y tuvo Dios que certificar esto enviando a su Hijo, porque la gente todavía no creía que Dios le amaba. La gente todavía creía que Dios era un Dios solamente consumidor, mas no, de fuego consumidor, mas no amor. Y entonces dijo Dios, no, me toca hacer algo más, no escatimar nada para que ellos se den cuenta. Y me sorprende en estas historias cuando Jesús está allí hablando a todos, a la multitud. Cuando comienza a interactuar con aquellos sacerdotes, donde para el sacerdote fácilmente un pecador era liquidarlo, mientras que para Jesús era restaurarlo.
Y todo el mundo comenzó a criticar a Jesús. Porque Jesús no se acercó a los sacerdotes. Jesús se acercó fue a los pecadores. Y comenzaban a decir, ¿y este por qué se sienta con aquel que hace esto y esto y esto? ¿Y este por qué se sienta con aquel que está haciendo esto? Y el Señor me enseñaba con esto algo muy importante que yo sé que usted va a cambiar ese concepto, que en algún momento se puede argumentar en nuestra vida. Sí, hay algo que sí se dice y es real, y es que el pecado te separa de Dios. Eso es verdad. El pecado te separa de Dios. Lo que tú haces te separa de Dios. Pero aún así, Dios no se separa de ti. El pecado te separa de Dios, pero no separa a Dios de ti. Y ese es el argumento que muchas veces nosotros tenemos. Hacemos algo mal y lo primero que hacemos es apartarnos. Cuando Dios no te ha dicho apártate, vete, ni nada. Dios siempre va a estar ahí. Es más, lo dice en su cita bíblica, que abunda su gracia en medio del pecado. Y esto se me venía porque fácilmente se convierten en argumentos. Y pasan muchas veces en las personas, en las parejas, en los matrimonios. Hay un problema matrimonial, hay un problema hay un problema económico, hay un problema financiero. Oye, pareciera que el culpable fue Dios, porque lo primero que hacemos muchas veces es separarnos de Él, alejarnos de las cosas de Él. No, yo hoy no voy por esto. A mí me pasaba muchas veces. Le aplicaba la culpa a Dios de lo que yo mismo hacía. Pero no entendía que Dios siempre estaba ahí para restaurarme. Y Dios estaba ahí para salvarme. Y mira lo que dice, y esto te lo voy a quedar claro en una cita bíblica. Jeremías 31:3, por favor. Jeremías 31:3, perdón. Mira, el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Con amor eterno. O sea, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Es un amor eterno. Un amor eterno no está condicionado a lo que tú hagas, porque es un amor que tiene un tiempo ilimitado. No se condiciona por lo que tú hagas. Y usted dirá, ay pastor, pero tú te estás metiendo por otro lado. Ya ahorita al final no te preocupes con lo que te voy a decir, va a estar más que claro esto. Me llamaba la atención que cuando el hombre pecaba, la misma sociedad que le rodeaba le rechazaba, lo despreciaba. Nadie quería relacionarse con él. Lo consideraban inmundo y despreciable. Pero cuando Cristo viene, Él viene y rompe ese concepto de la mente humana. Comienza a enseñarle eso a sus discípulos y a todo aquel que le escuchara en medio de la multitud. Pero hay algo que pasaba ahí y que Él demostraba en medio de todo. Y es que al Cristo buscar al pecador, no significa que aceptaba su pecado. Porque que Él veía solamente era con ojos de amor el restaurarle. Cuando Cristo se acercaba a ellos y los publicanos comenzaban a hablar de Él, hablaban era por eso, porque creían que Cristo aceptaba las condiciones del pecado de cada uno. Pero no entendían ni iba más allá de cuál era el propósito real de esto. Y pasa algo que cuando Él va caminando, y me llama mucho la historia y la historia de Zaqueo. Porque Zaqueo era un publicano que tomaba impuestos y robaba. ¿Y qué cosas malas no hacía? Era un tráfuga. Y Zaqueo fue
al encuentro con Jesucristo en medio de esa caminada y se sube a un árbol. Dejó su negocio, dejó todo, se fue hacia un árbol, dejó su estatus. Me llama la atención algo que leí allí en esa cita bíblica, y era que a Zaqueo se le conocía como el justo y su familia era religiosa. Y ya voy a explicar eso. Y pasa que cuando él se monta del árbol, ve a Cristo. Cristo le llamó la atención a Cristo y le dijo: Zaqueo, ¿qué haces allí, mi hijo? Bájate. No sé si me estás extendiendo los actos que llaman la atención de Dios para que vengan a tu encuentro. Esos son actos que tú y yo tenemos que hacer para encontrar esto, lo que se llama el amor de Cristo real. Y vino él y se bajó del árbol y se fue con Cristo. Y le invitó a su casa. Y fue a su casa con él. Y en medio de todo este proceso, Zaqueo reconoció y dijo: sí, he robado. Voy a coger toda la plata que tengo, todo esto, sacarlo para aquel que necesite, aquel que hace falta. Y me llama la atención lo que dice Cristo allí en su casa. Y dice que hay salvación en esta casa. Y cuando Cristo dice hay salvación en esta casa, yo le pregunto a Dios: Dios, quiero que me desgloses más esto. Hay actos de nosotros que si nosotros le permitimos a que Dios haga, hay cosas que en nuestra vida y en nuestro alrededor van a cambiar. Lo que hizo Zaqueo de reconocer, de entregar, de dar, de reconocer que necesitaba una restauración de parte de Dios. Lo que hizo Zaqueo permitió que en su casa hubiera salvación. Y cuando habla de su casa que hubiera salvación, era de toda su familia, toda su parentesco. Y a veces nosotros nos ponemos a orar por aquel, sin ver todavía lo que hace falta aquí en nosotros. Y tenemos que comenzar es acá, para que tú comiences a ver salvación en lo que te rodea. Me llama la atención que Zaqueo no solamente trajo salvación a su casa por medio de Cristo, sino que también bendijo a los necesitados. O sea, imagínese todo lo que usted puede hacer cuando reconoce la necesidad de Cristo en esa área que necesita un cambio, una transformación, una restauración. Hay cosas que usted cree que son insignificantes cambiarlas para Dios, pero cuando Dios comienza a hacerlo, comienza a haber un efecto en todo lo que te rodea y comienza a haber cambios en todo lo que te rodea. Ay, Señor, es que yo soy un mentiroso. Comienza a ser una persona sincera y verás cómo te va a venir la provisión y la bendición de parte de Dios. Comienza a hacer cosas que hace falta todavía por hacer y verás que hay cambios que tanto esperabas que Dios comenzará a hacer, que traerán ese efecto. Y de algo que sí está claro y que demostró Cristo en cada condición es que el amor duele más que el castigo. El amor duele más que el castigo. Porque es que cuando tú entiendes lo que están haciendo por amor a ti, cuando tú comienzas a ver aquello que se va perdiendo, es cuando muchas veces nosotros valoramos. Pasa muchas veces con nuestros hijos. Vaya usted, péguele lo que usted quiera a sus hijos. Está bien, en algún momento eso se puede convertir en algo en contra suyo. Hay cosas que necesitan de amor para ser transformadas y cambiadas y para que ellos comiencen a valorar cosas suyas.
El día que usted y yo valoremos ese amor que Cristo tanto tiene como nosotros, que tiene con nosotros, ese día vamos a ser personas limpias y puras. Porque no vamos a fallarle a aquel que nunca nos ha fallado. Pero que aún así siempre está para restaurarnos, para levantarnos. Y esto no te lo estoy hablando porque dirá, porque el pastor habla del amor, el amor, el amor, y entonces todo lo que uno haga, el amor, el amor, el amor. No te lo estoy hablando para que se condicione lo que tú hagas o tengas permiso de hacer lo que tú hagas. Es para que cada vez en tu vida o en nuestra vida podamos valorar aquello que entregamos a Dios y lo que Él hace en medio de eso. O sea, no sacrifiquemos todo lo que Dios ha hecho por condiciones o cambios algunos que puedan generar esto. ¿Cómo así, pastor? Ninguna circunstancia y ninguna cosa me puede llevar a hacer perder lo que ya Dios ha hecho en mí. Porque no estás valorando entonces muchas veces de ese amor. Yo te estoy llevando en esta mañana a que tú puedas valorar el amor de Cristo. No te estoy hablando de una licencia libre de que tú hagas lo que quieras, porque al final Dios siempre te va a restaurar. Y yo puedo decirte, no, sí, te va a condenar Dios. Y créeme que Dios me calla y te salva y te restaura. Yo te estoy llevando es para que podamos valorar aquello que tanto hace Dios por nosotros. ¿Cuántas veces tienes que caer en el mismo hueco para que valores la sacada de ese hueco? ¿Cuántas veces? Y te lo hablo porque te lo hablo de mi experiencia. ¿Cuántas veces tienes que chocarte con lo mismo? ¿Cuántas veces te debe doler las cosas que hagan para entender y saber que necesitas un cambio en Él, una transformación? Y si tú crees que tú nunca vas a cambiar, ay, te invito a conocer el verdadero Dios restaurador, al verdadero Dios que cambia todo. Eso se está perdiendo mucho ahora mismo en la humanidad. Nadie cree en los cambios, nadie cree en la restauración, en las transformaciones. Ya es más fácil que un matrimonio se divorcie a que un matrimonio entre en un proceso de restauración. Ya dice, no, ya yo me cansé, ya yo no aguanto. Tú te cansas, tú ya no aguantas, pero hay un Dios que no se cansa y siempre está esperando por ti y por mí para que seas salvo. Dale un fuerte aplauso a Él. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Ya no las conocemos. La hemos hablado muchas veces, la he predicado. Y todo ese proceso del hijo pródigo, cuando Jesucristo enseñaba por medio de sus parábolas lo que era el amor de Él, me llamaba la atención porque siempre nos enfocamos, nos enfocamos muchas veces en aquello que Él pudo ser restaurado, salvado, reconocido. Y veía algo que pude captar en el texto que estaba viendo. Es que pródigo tiene varios significados. Y encontré 4 significados de pródigo. Y yo analizando, yo decía, Señor, eso no es la historia del hijo pródigo. Esa es la historia del padre pródigo. Porque definitivamente fue un padre que siempre lo dio todo, que no importó la condición de lo que hizo su hijo, que él estuvo feliz mientras su hijo estaba allí acatando todo y le amó allí. Y aun cuando él se va y pierde y suelta todo y no valora nada de lo que tiene, aún así él le sigue amando, pero triste, esperando que vuelva. ¿Sabes? Tienes un Dios, tienes un Cristo que intercede por ti y que siempre está intercediendo las veces que te vas, que llora para que tú vuelvas y anhela y desea de corazón que tú vuelvas a Él. Yo no sé qué todavía te hace alejar de Él, pero en esta mañana Dios te está invitando y te está diciendo, dame eso que no te hace alejar de mí.
yo quiero que tú vuelvas de una manera diferente. Yo no sé qué se ha muerto en tu vida. Yo no sé qué ha pasado que tú desististe y no creíste más. Yo no sé tú qué estás viviendo, que crees que no puede pasar nada allí. Yo no sé si tú creíste que ya esa es tu condición para toda tu vida, pero hay un Dios que en Él nunca es tarde nada. Y Dios te está diciendo en esta mañana, trae todo eso. Porque yo voy a comenzar a restaurar y voy a comenzar a crear una fachada nueva. Y no solamente una fachada, sino que voy a coger unos cimientos y los voy a fortalecer para que no te mueva nada. Dale un fuerte aplauso a Él. Gálatas 6:9 para ir terminando. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Colócame Efesios 2:10 y ya conceptualizo, por favor. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no sé qué condiciones puedas estar pasando en esta mañana o qué todavía hace falta por hacer de parte de Dios. Yo en esta mañana te estoy diciendo, primero que todo, uno, no te apartes de Él, no importa lo que estés pasando. Tú no vas a ser hipócrita porque Él no te va a ver como un hipócrita. Él te va a ver como una persona que anhela, un corazón que anhela de Él. Jesús, cuando vino la mujer de flujo, no le dijo, ¿por qué me tocaste? Si tú eres inmunda conforme a la ley, no me toques, no hagas esto. ¿Sabes por qué tú estás así? Tú estás así es porque tú pecaste, tú andas en esto, por aquí, por acá, por allá. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ¿y entonces cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que aguantarte lo que estás haciendo? Ahora imagínese a usted y a mí. ¿Usted cree que Dios a usted le va a recalcar algo? Usted, la única manera que Dios le va a decir algo es de mostrarle a usted con amor algo que no está bien para llevarte por un camino mejor. Eso es lo que va a hacer Cristo. Dale un fuerte aplauso a Él. Necesitamos de Cristo. Necesitamos valorar ese amor. Necesitamos conocer más de Él. Necesitamos que usted pueda valorar cada cosa en la cual Dios ha hecho en usted para que usted no vuelva a repetir el mismo error. Para que usted no tenga que chocarse cuántas veces en el mismo lugar. Si usted sabe que aquello que en algún momento hizo lo condenó y vino Dios y lo restauró, ¿por qué va a ir otra vez al hueco para que sea condenado? Y no condenado por Dios, sino condenado por sus propios actos. Cuando nosotros comenzamos a entender eso, es que esto me hace daño. No, yo me voy para el que me ama. Yo me voy para donde que me ama siempre, sin condición alguna. Comienzas a valorar y a enamorarte de Él. Y en esta mañana, más allá de este mensaje de restauración, el mensaje que Dios te quiere dar es que te enamores de Él. Enamórate de Dios. Enamórate de Él. Y conoce el verdadero amor de Él. No lo conozcas por encima. A veces queremos que Dios camine con nosotros por todos lados. Pero cuando Dios muchas veces te dice, espérate, ven, camina aquí conmigo tú ahora. Ay sí. Ay, me duele la pierna. Ay, ya me cansé. Ahí sí hacemos oposición. Cuando tú te enamoras de Dios, no hay nada que no le digas sí a Dios. Y en esta mañana yo quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Yo no sé lo que Dios va a hacer aquí, pero esta mañana ha sido tremendo su presencia. Y yo sé que Dios te está envolviendo en una lluvia de amor, donde no te está diciendo, ¿sabes? No importa que tú seas esto y lo otro. No importa que todavía no creas en mí como debes creer. No importa que todavía no has entregado esta área de tu vida. No importa. Yo lo que quiero es que no te argumentes y te alejes de mi presencia, porque mi presencia es la que va a orar en ti.